Sigamos bien, todo está claro. Bien, el punto central en este tema es responder a la pregunta de cómo crea valor una organización. Una organización fundamentalmente crea valor a partir de su capacidad de ofrecer una ventaja competitiva única, basada fundamentalmente en recursos y capacidades desarrolladas y explotadas por la organización. ¿Qué cosa hace diferente a una organización líder respecto a sus seguidores? ¿Y por qué unos sacan ventaja de una posición relativa competitiva respecto a otros? El término de ventaja competitiva se refiere justamente a este diferencial que algunas marcas tienen con respecto al resto de marcas con las cuales compiten. Fíjense ustedes las marcas que ven ahí. Me imagino que todas las reconocen. ¿Qué tienen en común estas marcas? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Comentario. Pueden escribir al chat también. Tienen prestigio, efectivamente, José. El punto central es que, a ver, Roberto, adelante, por favor. Bien, profesor, muy buenas noches con todos. Buenas noches, Bueno, ¿cómo estás? la diferencia de estas marcas son diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de negocio, ¿no? Así como Donofrio se dedica a helados, Starbucks se dedica al café y así. Son distintos, Ujú, distintos sí. rubros. Eso es lo que puedo Ujú. comentar. Pero inclusive pese a ser de distintos rubros, todos se distinguen en el rubro que compiten con respecto a su competencia. Y se distinguen fundamentalmente porque tienen alguna característica particular que los diferencia, que los hace únicos. Y fíjense ustedes, esa característica particular puede ser la escala, o sea, el volumen de tu operación, el know-how, el conocimiento histórico en la categoría, tu cultura, la innovación, la reputación, la fidelización, la ubicación. En fin, pueden haber N oportunidades de diferenciación. Lo importante, lo relevante acá es saber encontrar cuál es aquella cualidad o atributo que coloca a estas organizaciones, a estos productos, estas marcas, en una posición superior respecto a la competencia. Es una cualidad o atributo en el cual nuestra organización destaca, basado muy probablemente en recursos y capacidades únicos, diferenciales. Pero es importante dentro de esto reconocer que quien da esta valoración de posición superior no somos nosotros, es el mercado. Fíjense ustedes este ejemplo. Es una marca que yo lideré hace varios años atrás, Trome, eh, el diario más preferido, pero por lejos. ¿A qué creen que se debe este éxito de Trome? Acá vemos, los consumidores prefieren productos que tienen atributos que les generan valor. ¿Qué tipo de valor genera Trome dentro de sus lectores? ¿Alguna idea? ¿Alguna? Profesor, Trome para mí era un diario que daba información muy variada. O sea, en un periódico de 50, creo, céntimos o 70 céntimos venía de todo, desde chisme, política, deporte, todo. Y eso como que le gustaba a la gente, ¿no? Porque había un poco de todo y se informaba a un precio cómodo. Hay un poco de todo a un precio cómodo, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Había un sorteo, efectivamente, el precio, eh, como decía su eslogan,
cuesta 50 céntimos, vale mucho más. El principal gancho de Trome, más allá del sorteo que tiene, que es un sorteo diario que se llama la super llamada ganadora, es que supieron sintonizar con un determinado público y con un estilo muy particular. Un estilo que claramente los diferencia y los hace únicos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este diario, pero todo lo que nosotros conocemos de un diario tradicional está, pero está volcado dentro de un lenguaje bastante popular, sin que eso signifique que sea para nada prensa amarilla, ni cómo se llama, ni tendenciosa. Escuchen, por ejemplo, ustedes, acá tengo, esto ha sido de, este es del día de hoy, ¿ya? Martes 3 de marzo. Y fíjense ustedes, la editorial no se llama editorial, se llama La Seño María. La Seño María es la dueña de un puesto de mercado y siempre hablan de un personaje que es el fotógrafo Gary. Y toda la editorial no es más que un diálogo entre ambos. Entonces, mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un pollo al sillao con arrocito y papa en rodajas. Para tomar, pidió una jarrita de jugo de maracuyá. María, el diseñador nacional José Luis Salinas, acaparó la atención, no sé cuántos, no sé cuántos. El artista llegó con una colección virreinal, en fin, envuelven de un lenguaje popular todo lo que necesitan y quieren decir, siempre viendo la noticia desde un lado positivo, tratando de rescatar una serie de valores que son propios del limeño, que son propios de quien, ¿cómo se llama? Compra habitualmente este diario. Claramente no es solo un atributo, claramente no solo es el estilo. Tiene que ver el precio, tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la superllamada ganadora y otros beneficios que tiene, pero claramente el eje central era este lenguaje. Normalmente nosotros competimos en categorías que están rodeadas de atributos que pueden o no ser valoradas por nuestros clientes. Este es un ejemplo bastante reciente, esto es del año pasado. Por ejemplo, en una pollería. ¿Qué cosa quiere la gente de una pollería? ¿Qué cosa es lo que esperaría? Oye, la sazón del pollo, que esté jugoso, que el local sea bueno, buena relación precio-calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un mar de posibilidades. Y acuérdense que la idea es que seamos distintos, seamos diferentes, que nos cojamos una categoría y nos distingamos por construirla y solidificarla. Porque al final el cliente toma decisiones basadas justamente en qué tan bien o qué tan mal te desempeñas en estos atributos. Y hace normalmente esta comparación. Lo que me cuesta el producto, con todo lo que esto significa, inclusive el costo de oportunidad, y lo que me dan por él. Y normalmente uno hace una relación como balanza entre lo que me cuesta y lo que me da, pero no solamente respecto a mi producto, sino también respecto a mis competidores. Esta ecuación de percepción de valor se hace en términos relativos también a todos aquellos que pueden estar ofreciendo a la par una oferta como la mía. Por tanto, el valor percibido normalmente se define como el valor neto percibido por el consumidor respecto a otras opciones. Vale decir, en esta ecuación, en esta balanza entre lo que me cuesta y lo que me dan, el valor positivo es tal que es superior a todas las alternativas con las cuales compite. Solo así el cliente estará satisfecho. La estrategia empresarial, cualquier estrategia empresarial, intenta hacer que la organización logre una ventaja competitiva. Es lo que permite que las organizaciones tengan éxito, tengan algún motivo de estar en el mercado. Normalmente las ventajas competitivas nosotros las podemos definir básicamente por dos grandes rutas. Y esto viene de lo que Michael Porter llamó las estrategias genéricas. Liderazgo en costos, liderazgo en beneficios. Muy probablemente ustedes ya hayan visto este modelo.
en donde nos dice que para tener una ventaja competitiva, la empresa debe poseer algunas características que le permitan un rendimiento superior. Y esto normalmente lo tienes porque eres muy bueno en costos o porque tienes unos beneficios superlativos. No importa el precio, no importa los costos, ahí lo que se determina es el valor, o el factor determinante, perdón, es el valor. Ejemplos puntuales de cada uno de ellos. El liderazgo de costos no necesariamente es porque el producto sea barato. Tiene que ver con escalas de producción, tiene que ver con eficiencia operativa, con estricto control de costos, con automatización de procesos, con tecnología avanzada y con un buen poder de negociación, ciertamente. Si nos vamos al lado del valor, una calidad a la diferenciación por valor. Calidad superior, características exclusivas, innovación constante en nuestros productos y servicios, un enfoque importante en marketing, marca y servicio, y un diseño distintivo, una tecnología avanzada. Sin embargo, también hay un punto medio, en donde más allá de desarrollar un mercado para todos, te enfocas en un determinado nicho como esta empresa de ropa de montaña, Patagonia. El enfoque de nicho se dirige a un segmento específico del mercado. En lugar de tratar de abarcar a toda la industria, lo hace fundamentalmente a través de las siguientes características: conocimiento profundo de su segmento objetivo, una adaptación precisa a las necesidades específicas del nicho, relaciones cercanas con los clientes del segmento y flexibilidad para responder frente a los cambios. Son las formas por las cuales una organización decide generar valor. Por los costos, por la diferenciación o porque soy el mejor para atender un determinado nicho del mercado. Hay un concepto relevante que nos ayuda a entender cómo la organización vuelca hacia sus clientes sus recursos y capacidades. Y ustedes la deben conocer, es la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto acuñado también por Michael Porter, el cual describe así la organización. Dice, una empresa es una acumulación de tareas por las cuales el producto es diseñado, fabricado, distribuido, suministrado y mantenido. Esta sumatoria de tareas la vemos expresada en esta herramienta. La cadena de valor de Michael Porter nos permite poder ver graficado acá nuestro modelo de negocio. Podemos entender claramente acá cómo están nuestras actividades principales y nuestras actividades secundarias y cómo nuestro programa, pero nuestro producto, nuestro servicio, se genera y se gesta en función de estas características. Nos plantea unas actividades primarias que son las que nos permiten trasladar de manera directa el valor al cliente, y unas actividades secundarias que son las que sirven de respaldo para que esta operación se pueda dar. Cada una de estas casillas está constituida por decisiones de la organización, decisiones de la gerencia, decisiones muchas veces estratégicas que inciden en qué tanto, qué tan poco de cada una de estas características voy a desarrollar. En la medida que yo tenga este marco bien desarrollado, bien afinado y con una estructura lógica y sostenida, claramente voy a poder apoyar en él la construcción de mi modelo de negocio. Fíjense ustedes en el siguiente ejemplo con la cadena de descuentos Walmart, en donde ven ustedes ahí cómo cada una de las características definidas por la organización, por sus líderes, por sus estrategas, en las diferentes actividades, sea primarias o secundarias, aporta, suma a la propuesta de valor de la organización. Lo que estamos viendo cuando analizamos la cadena de valor es en realidad la sumatoria de recursos y capacidades que la organización
pone para el despliegue de nuestra operación, pone para el desarrollo de nuestro producto o servicio. La organización crea valor, como dijimos instantes atrás, básicamente por su capacidad de poner en valor, de poner hacia el consumidor una ventaja competitiva. Esta puede desarrollarse en función de recursos diferenciados, como pueden ser, por ejemplo, una capacidad importante de inversión, unas plantas para poder fabricar nuestros equipamientos o eventualmente también capacidades, como por ejemplo el poder desarrollar una cultura única, distinguida y diferenciada. Estas son las tiendas de esta empresa ¿cómo se llama?, de venta de calzado por línea, que se llama Zappos. eh, una cultura altamente eficiente, 100% orientada al cliente. Es una capacidad que ciertamente te diferencia y te destaca. Recursos y capacidades, no son lo mismo. Los recursos fundamentalmente están relacionados con activos, activos tangibles, activos intangibles que posee la empresa. Normalmente poseen valor económico y son fuentes para lograr ventajas distintivas. Las capacidades son más difíciles de conseguir. Son habilidades y conocimientos colectivos de la organización que normalmente los ha ido acuñando a lo largo del tiempo, obtenidos por eso en el ejercicio de sus operaciones. Son conocimientos sobre la forma cómo operar, cómo funciona el negocio y cómo integrar la tecnología con recursos. El desarrollo de la estrategia consiste fundamentalmente en organizar estos recursos y capacidades y volcarlos de forma tal que genere una ventaja competitiva en torno a la cual la organización desarrolla la estrategia. Son los pilares de nuestra propuesta de valor, son los pilares de la diferenciación. Nosotros tenemos que permanentemente volcar nuestra mirada hacia atrás y ver qué cosa es lo que nos diferencia, cuál es nuestra esencia, qué elementos tenemos de los cuales podemos echar mano para construir nuestra propuesta de valor. Esos son los recursos y capacidades. Van a darse cuenta ustedes, hay temas tangibles, hay temas intangibles, hay capacidades, pero sobre estas construimos, sobre estas generamos valor, sobre estas nos diferenciamos y somos capaces de construir una ventaja competitiva sobre la cual se monta nuestra estrategia. Como les decía, las capacidades son difíciles de conseguir, no son inmediatas, son difíciles de desarrollar, pero una vez consolidadas permiten desarrollar una clara ventaja competitiva. Así como es difícil de desarrollar, es muy difícil de imitar. No se puede transferir fácilmente, no es posible acelerar su desarrollo, así metamos dinero, así hagamos grandes inversiones. Se desarrollan lentamente y son fruto de un aprendizaje colectivo y de intercambio. Hay una matriz muy sencilla, ¿ya? Que se llama el modelo Brio, que se constituye en este modelo Brio, que nos habla de cuando una organización realmente tiene un recurso diferencial o una capacidad diferencial. Para que éste sea reconocido como tal, tiene que tener necesariamente estas cuatro etapas o estas cuatro fases. Debe ser valioso, debe ser raro, debe ser inimitable y organizado. Organizado quiere decir que eres capaz de que tu empresa asuma el reto que el producto implica. Es un producto que por sus características y por su propia naturaleza puede ser bien desarrollado y explotado por mi empresa. Eh, Cuando hablamos de recursos valiosos, raros, inimitables, estamos hablando fundamentalmente de la posibilidad de acceso a una posición privilegiada en un mercado de consumo, habida cuenta que hemos conseguido algo que para el resto va a ser prácticamente difícil, si no imposible, de conseguir, como el ejemplo que vemos acá. Y en la medida que tenemos esto, empezamos a hacer esta suerte de checklist. Se denomina un recurso brío
cuando éste aporta una ventaja competitiva para la empresa. Si es valioso, si es raro, si es inimitable, definitivamente va a significar una gran ventaja para explotar, que será organizado en la medida que nuestra empresa lo aproveche y lo explota. ¿Qué pasa si el recurso no es valioso? Estás en desventaja competitiva. ¿Qué pasa si es valioso pero no es raro? Pues estás en paridad, cualquiera te puede igualar. ¿Qué pasa si no es inimitable? Es muy fácil que tu ventaja competitiva tenga mecha corta, que en el poco tiempo alguien te puede imitar y comparar. Por eso es importante poder asegurar que pongamos las barreras necesarias atrás de nuestros recursos para asegurarnos que siempre sean lo suficientemente raros, inimitables y valiosos que la estrategia requiere. Lo importante es que sobre estos recursos valiosos, raros e inimitables, la organización genera capacidades básicas. Se llaman las competencias centrales, las core competency. Una competencia central debe cumplir fundamentalmente tres criterios fundamentales: el acceso a una amplia variedad de mercados, una contribución significativa al beneficio percibido por el cliente y una dificultad clara para que podamos ser imitados. En el ejemplo que ven ustedes a la derecha, hablamos de lo que son las core competency de la marca Canon, y ellos acá en este esquema, definen fundamentalmente tres grandes competencias. Ellos son muy buenos en mecánica de precisión, en óptica fina y en microelectrónica. Son las competencias que han logrado acuñar en el tiempo y claramente son referencia en cualquier mercado a nivel global. Y fíjense ustedes cómo a partir de la combinatoria de estas tres competencias, ellos pueden desarrollar una gran cantidad de productos que se basan justamente en la combinatoria de estas competencias. En ahí la lista de productos. El mismo sentido, las empresas que ven ustedes a la izquierda, por ejemplo, Philips, medios ópticos, Black & Decker, motores eléctricos pequeños. Ahora, una reflexión interesante para cerrar este tema de recursos y capacidades. Cuando nosotros tenemos este reto estratégico al frente, debemos pensar claramente en los recursos y capacidades diferenciales que tiene nuestra organización, ¿ok? Pero no debemos quedarnos solamente en ello. Debemos darnos cuenta, adicional a aquello que tenemos, aquello que requerimos. Por eso la frase de Schoemaker que dice: el análisis estratégico debe abarcar tanto las capacidades que la empresa posee actualmente como las que requiere para dominar el sector al cual pertenece. ¿Ok? No basta solamente con tener el listado de los recursos y capacidades propios, sino también aquellos recursos y capacidades que eventualmente puedo necesitar, que eventualmente puedo requerir echar mano para asegurar mi modelo de negocio, para asegurar mi ventaja competitiva, mi posición diferencial. Una herramienta que nos ayuda muchísimo en este sentido es el Balance Scorecard. Muy probablemente ustedes lo hayan conocido, hayan tenido posibilidades de trabajar con él, básicamente como una herramienta de gestión. Sin embargo, el Balance Scorecard tiene para nosotros varios significados. El punto principal acá, y es por lo cual los autores comienzan a desarrollar esta metodología, es la crítica que ellos tienen al sistema de gestión tradicional en donde se toman las decisiones fundamentalmente sobre la base de resultados económicos y financieros. El razonamiento de ellos es bien sencillo. Dicen: oye, estamos mirando una foto del pasado. Cuando yo veo las estadísticas de mis ventas, eso ya pasó, eso ya fue, es una perspectiva pasada. Estos indicadores describen lo que ha sucedido el último año o los últimos meses. Y la pregunta que ellos hacen es: ¿cómo las decisiones que debo tomar hoy
pueden ser tomadas sobre la base de información que pasó ayer o que pasó años atrás. Los indicadores financieros tradicionales son retrospectivos y no necesariamente son la mejor base sobre la cual yo me puedo apoyar para la toma de decisiones. Sobre la base de este cuestionamiento, ellos comienzan a desarrollar una teoría cuyo principio es el siguiente. La finalidad fundamental de cualquier organización, como ya lo hemos visto desde la primera sesión, es el aumento de valor. El aumento de valor está asociado a un beneficio y este beneficio no es más que el resultado de una cadena de causa y efecto, que ellos le explican sobre la base de un mapa estratégico que tiene cuatro grandes segmentos, cuatro grandes perspectivas. Para ellos hay una relación de causa y efecto en este sentido. A mí me va bien y tengo buenos resultados, perspectiva financiera, porque tengo buenos clientes que saben apreciar mi marca y la consumen. Pero eso se da porque soy capaz de haber producido a partir de mis procesos internos productos y servicios diferenciados que han podido capturar ese valor que el cliente tenía o que el cliente quería. Pero esto a su vez es producto de una organización que está atrás, de un equipo, de un liderazgo, de una forma de hacer las cosas, de una gestión correcta y equilibrada. Los resultados finales no se dan en el aire. Los resultados finales son producto de una serie de encadenamientos, de una serie de decisiones que nosotros tomamos bajo estas cuatro perspectivas que nos permiten articular lo que los autores denominan la teoría de la creación de valor. El valor económico no se genera nuevamente en el aire, es producto de una serie de decisiones que en términos de relación causa y efecto tomamos nosotros a lo largo de todas estas perspectivas. Hay una metáfora que me gusta bastante y que creo que, si bien no es de estos autores, pero está muy relacionada, nos permite poder visualizar de una manera bastante clara este ejemplo. Como que nosotros tengamos, en vez del árbol, en vez de nuestra organización, un árbol, y claro, nosotros lo que nos fijamos ahí son las flores, los frutos, las hojas, la copa del árbol, pero si solo fijamos ahí nuestra atención y nos olvidamos de ver que este árbol necesita ser regado, necesita estar sobre terreno fértil, necesita caer el sol, necesita terreno suficiente como para que pueda crecer amplio y frondoso, este árbol va a tener claramente vida corta. ¿Ok? Si miramos solamente la parte de arriba, la parte visible del árbol, claramente vamos a tener una perspectiva limitada. Ese es el punto central de esta teoría y de esta herramienta. La herramienta nos presenta lo que denominan el mapa estratégico. Cada perspectiva tiene sus propias metas y cada meta tiene sus propios indicadores, como ven ustedes ahí. Estos indicadores pueden ser claramente financieros o no financieros, depende de la estrategia que tenga planteado y se puede graficar de una manera como la que ustedes ven acá, en donde tenemos como a partir de decisiones que se toman desde las bases de la organización, se generan procesos internos que a su vez permiten generar un valor diferencial al cliente y que a su vez permiten que logremos los resultados que nos hemos planteado. Acá se ilustra la lógica de causa y efecto que estábamos hablando, ¿no? Lo mismo acá. Son ejemplos puntuales que nos permiten a nosotros poder graficar esta teoría de creación de valor. Uno de los elementos más valiosos
de esta metodología y de hecho eso es lo que nos va a permitir ver la misma hacia el final del curso cuando hablemos de la parte de implementación, es que cuando yo tengo metas por cada una de estas perspectivas y KPIs señalados, indicados de la misma forma, tengo los elementos suficientes como para poder alinear a todo mi equipo tras las tareas que son necesarias que ellos realicen para que mi estrategia se implemente. A la hora de plantear mis metas y mis métricas, estoy logrando justamente sentar el camino, sentar las bases para dicha implementación. Si lo quieren ver de una manera bastante más completa, fíjense en esta imagen. Este es un ejemplo de mapa estratégico en donde hemos definido hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado izquierdo de esta imagen, el mapa estratégico. Tengo mi mapa estratégico y veo cómo acumulo valor en la medida que se van sobreponiendo actividades desde mi perspectiva de aprendizaje y crecimiento hasta mi perspectiva de resultado financiero. Pero fíjense ustedes cómo en paralelo cada una de estas perspectivas va a decantar en métricas específicas, en donde las medidas y los logros están claramente definidos, así como sus responsabilidades, recursos y plazos. Con ello puedo tener una guía clara y articulada de cómo mi organización y cómo todos y cada uno de sus miembros tienen que ver con el proceso de elaboración y desarrollo de valor. Este mapa estratégico puede ser tan complejo como lo sea su operación y lo podemos colocar de una forma tan detallada como la estrategia lo requiera. ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? ¿Preguntas, dudas con respecto al balance? Como el nombre lo señala, es un tablero de control balanceado, en donde nosotros no solamente vamos a fijarnos en el resultado económico, que normalmente es un output que nos muestra algo que ya fue, que ya pasó, sino que nos muestra cómo estamos desarrollando nuestras actividades bajo distintas perspectivas que entre sí y alineadas nos van a ayudar a sumar este valor que nos va a permitir seguir generando, ¿cómo se llama? Nuestro negocio, nuestras ventajas competitivas. Ahora, el último tema de hoy es un tema bastante crítico y bastante relevante, sobre todo dentro de un entorno tan cambiante como el entorno actual. El concepto de capacidades dinámicas. Y vamos a comenzar con una cita bastante disruptiva respecto a lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Porque hasta ahorita hemos estado diciendo que nuestra estrategia se basa fundamentalmente en desarrollar ventajas competitivas únicas, diferenciadas y sostenibles. Sin embargo, un punto que debemos tener siempre en atención es que estas ventajas competitivas no son eternas. Ahí viene esta cita de esta profesora de la Universidad de Columbia, en donde señala que la suposición de una ventaja sostenible crea un sesgo hacia la estabilidad que puede ser mortal. Aferrarnos a una situación, a una ventaja, pensando que esta va a ser permanente, normalmente puede terminar pasándonos una factura muy cara. César Augusto, ¿cómo estás? Adelante. Profesor, antes de continuar, estaba recordando, he visto en algunas empresas indicadores en el Balance Scorecard, demasiados indicadores, ¿no? Que a veces se Ujú. pierde ya el enfoque, ¿no? Lo que quería preguntarle en base a su experiencia, ¿cuál sería el número adecuado para poder gestionar, ¿no? Porque a veces es
es demasiado que ya uno pierde el enfoque para el enfoque estratégico, ¿no? Esa era mi consulta, profesor. Excelente pregunta. A ver, ¿cómo lo he trabajado yo y cómo he visto que funciona y cómo he visto también que no funciona? Estoy totalmente en línea con lo que tú dices. Yo he visto a gerentes con su balance scorecard, con su tablero de mando, con 39 indicadores. Eso ahí en realidad te puede servir para controlar, ver quién se ha distanciado respecto a la meta y generar lo que le llaman la gestión por excepción, ¿no es cierto? Oye, el que no está en línea, ahí nos metemos, ¿no? Eh, pero eso en realidad no te sirve para monitorear bien la estrategia. Normalmente, una estrategia está basado en algunas decisiones que sabes que son fundamentales. Y el gerente tiene que asegurarse de estar atrás de estas 4 o 5 líneas que sabes que van a ser diferenciadas. Esas son las que él debería tener en su balance, en su nivel. Es- Esta metodología calza perfectamente, si se han dado cuenta, con la lógica de los OKRs, en donde no puedes tener muchos, en donde tienes que tener el trabajo acotado a las características de tu puesto de trabajo y de tus responsabilidades, pero que a su vez puedes tener un esquema en donde, a ver, yo como gerente voy a tener 4 o 5 grandes objetivos que los voy a ver desplegados en el balance, pero a su vez la gente que me reporta en sus diferentes áreas van a tener los propios. Si queremos hacer el despliegue de todo esto y verlo en un solo mapa, efectivamente podemos tener un mapa gigante. Pero eso simplemente nos sirve para el control interno, pero para la gestión diaria y sobre todo para poder tener claridad con respecto a lo que la estrategia requiere de nosotros, lo ideal es no pasar de 5 o 6 indicadores y eso te diría, ¿no? En función de la complejidad de la consecución de estos. El mapa integrado puede ser amplísimo, puedes tener una corporación y cada uno tener su cuota y al final pues te sale un sabanón enorme, pero la idea es que cada uno tenga claramente identificado lo que a él le corresponde dentro de esta delimitación. ¿Sí? De acuerdo, coincido, profesor. Y el otro tema que trabajamos mucho también los criterios para seleccionar las métricas más relevantes, ¿no? Eso también nos costó mucho también el aprendizaje, ¿no? Es que, Eso es un comentario también. es muy, muy complicado, muy, muy complicado. El, a quien les interese estos temas de control, de métricas, de resultados, eh, hay un libro de John Doerr, Mide lo que importa, en donde nos hablan de los OKRs. Los OKRs son esta metodología de medición y evaluación que fueron acuñados y tomados como práctica principal en Google y después se han extendido a un montón de industrias. Y la lectura es interesantísima y van justamente a lo que César Augusto nos está compartiendo, ¿no? Oye, es bien difícil decir exactamente cómo me voy a medir. Y el punto central es miete ahí donde genera valor, eh, en aquel resultado que finalmente mueve la aguja en términos de lo que tu consumidor necesita o quiere y definitivamente en función de aquello que te puede ayudar a llegar más rápido a dicho resultado, ¿no? Pero Listo, es profesor. Gracias. pero es difícil, es difícil. No, 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 sin duda. Ahora, eh, se dan cuenta que esta cita veo que nos mueve el piso, ¿no? Hemos hablado hasta ahorita de la necesidad de forjar una estrategia que consolide tras ella una ventaja competitiva única y diferenciada. Pero sin embargo, hay que ser consciente de que eso va a ser siempre temporal. Este tema comenzó a ser relevante cuando hubo un gran quiebre en el mercado en los años 70. La crisis del petróleo
años 74, años 73, 74, generaron un sinfín de situaciones caóticas dentro del mercado. Fíjense ustedes cómo fluctúa la valoración del precio del barril del petróleo. Y estas organizaciones que tienen enormes inversiones en activo en la explotación de este recurso, evidentemente tienen que recular y ver, oye, ¿cómo me aseguro de que pese a estas fluctuaciones que para bien o para mal pueden afectar mi organización, me permitan a mí tener larga vida? Hubo una investigación hace ya varios años atrás de la petrolera Shell y se hacen esta pregunta, oye, ¿hay vida después del petróleo? Eh, Ellos se hacen esta pregunta porque siendo una organización centenaria, quieren asegurarse que su organización pueda seguir teniendo la permanencia, la solvencia y el protagonismo que tenían hasta ese entonces. Hacen una investigación hacia atrás y se dan cuenta y tratan de evaluar, perdón, empresas centenarias, empresas que hayan podido sobrevivir al paso del tiempo, al paso de los grandes cambios que normalmente eh, transcurren a lo largo del tiempo. A ver si hay algo común, algo que de una u otra manera nos puede servir como referencia para aferrarnos. Y ellos encuentran cuatro factores que son relevantes y que son necesarios siempre tener en consideración. Lo primero, financieramente conservadores, si lo quieren ver así, tienen una visión anticuada del dinero. El dinero le tenían mucho respeto, no lo invertían a la loca y trataban de tener siempre reservas suficientes para capturar oportunidades o para cualquier época de vaca flaca poder subsistir sin mayor inconveniente. Sensibles y conectados con el entorno. Sus líderes miraban mucho al exterior. Son empresas conectadas con el entorno que los acoge. En la interna, sentido de cohesión e identidad. Y en la parte organizativa, estructuras descentralizadas y muy basadas en la lógica de delegación. Estas cuatro características fueron los claros diferenciadores, una suerte de mínimo común que estos señores encontraron en aquellas industrias, en aquellas organizaciones que habían podido subsistir el paso de los años. Y en función de esto llegan a una conclusión que todos ustedes ya deben conocer desde hace un buen tiempo. Finalmente, aquella organización que subsiste en el tiempo es aquella que tiene la mayor capacidad de adaptación al cambio. Como decía Darwin, no es la más fuerte, tampoco es la más veloz, ni siquiera la más inteligente. Es aquella que puede ser más adaptable al cambio. Estamos en época de cambio, épocas en las que el cambio se agudiza de manera cada vez más profunda. Y lo importante es que pese a dichos cambios, nosotros podamos seguir cuesta arriba. Qué tan adaptables seamos al cambio que hoy el entorno nos presenta va a ser claramente un elemento diferencial. Y es esta predisposición a la adaptabilidad al cambio lo que determina lo que una organización requiere como capacidad dinámica. El término dinámico viene un poco en contraposición a lo que nosotros tenemos o conocemos normalmente como capacidades distintivas. Las capacidades distintivas son lo que hemos estado viendo hasta el momento. Son capacidades que permiten a nuestra organización funcionar bien, generar valor, hacer las cosas bien, generar una rentabilidad adecuada. Esas son las capacidades distintivas. Y eso está muy bien. Son las capacidades operativas que nos permiten cumplir de manera eficiente nuestras actividades rutinarias, nuestra operación diaria y ser exitosos por ello. Pero lo que nos dice esta teoría es, no te olvides de inculcar, de inocular dentro de tu organización capacidades dinámicas, habilidades
que te permitirán el día de mañana modificar capacidades operativas existentes y al hacerlo te permitirá adaptarte a cambios que muy probablemente vengan en el entorno. No quedarnos solamente con aquella estructura y con aquellos recursos y capacidades que nos permiten hacer bien lo que hacemos hoy y lo que hoy nos permite sobrevivir, sino que también nos permitan sentar las bases de lo que la organización va a hacer mañana. Acuérdense que la principal responsabilidad de cualquier líder en la organización es el futuro de la organización, el asegurarnos de llevar a buen puerto a nuestra empresa en función de la visión que el líder y en conjunto con su equipo, con su organización, han establecido. Las capacidades dinámicas, este señor es David Tees, es uno de los principales teóricos de este concepto estratégico clave y crítico, es la capacidad de una organización para integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas para abordar entornos en constante cambio. Capacidad de una organización para adaptarse, de tal forma que a partir de esta adaptación pueda abordar las nuevas características y condiciones del entorno en el que opera. Si lo queremos ver de una manera más sencilla, cojamos una metáfora. Es como que tengamos nuestra camioneta urbana y nos permite desplazarnos muy bien dentro de la ciudad. Cumple con todas las condiciones y los requisitos en la medida que estemos dentro de la ciudad. Si cambian las condiciones del terreno, estamos fregados, ya no podemos avanzar. Las capacidades dinámicas tratan de convertir a nuestra camioneta urbana en una 4x4, que permita que tenga características que le permitan transitar libremente y sin mayor dificultad en un entorno de ciudad civilizado, pero también en cualquier condición por donde tú quieras avanzar, en cualquier tipo de camino, en cualquier tipo de ruta, que tenga las facilidades como para hacerlo sin ningún tipo de complejidad, sin ningún tipo de tropiezo. Las capacidades dinámicas normalmente se catalogan en tres grandes tipos: sensing, sizing y transforming. Eh, Les explico en qué consiste cada una de ellas. Cada uno de estos conceptos trae tras de sí un montón de prácticas que normalmente nuestras organizaciones ya tienen. Y eso les pido que en la medida que lo voy explicando traten de reconocerlo. Sensing es fundamentalmente la capacidad de detectar cambios. Operamos en un entorno que está cambiando y está cambiando muy rápido. ¿Quién está mirando ese entorno? ¿Quién está apuntando los cambios? ¿Quién se está dando cuenta de si hay algunos inputs en términos de tecnología, en términos de demografía, en términos de mercado, en términos de competencia, de política, que pueden estar empezando a reconfigurar el sector en el que opero, que pueden estar empezando a modificar las bases que hoy explican el éxito de mi negocio? Estar atrás, desarrollar esa sensibilidad hacia el entorno para poder leerlo, entenderlo y captar todas las enseñanzas que éste pueda tener para nosotros. Es el primer gran eje. El segundo, el sizing, tiene que ver fundamentalmente, tiene que ver fundamentalmente con aprovechar las oportunidades que hemos detectado. Nos hemos dado cuenta de una tendencia temprana, hagámosla nuestra y saquémosle nosotros provecho, saquemos nosotros el valor. Aprovechemos dichas oportunidades a partir de la innovación, a partir de la protección de dicha innovación, a partir de la asignación oportuna de recursos para desarrollar productos y o servicios que se ajusten a esta oportunidad que acabamos de detectar. Y por último, la capacidad de la organización para transformarse, para generar cambios en la interna, para estar renovándose de manera permanente, bajo un esquema flexible, fluido, ágil, que permita a la organización estar siempre pendiente de prepararse para futuros cambios.
Entonces, son estas tres perspectivas: el ser muy sensible frente al entorno, al ser muy rápido en términos de aprovechar las oportunidades que se nos presentan al frente y en tener la capacidad de configurar una organización ágil y fluida. Son tres grandes elementos que nos permiten a nosotros poder tener esta capacidad de subsistir, de ser posible, el paso de los años. Tal como decían Hamel y Prajadal, competir por el futuro significa crearlo. Para ello, las organizaciones deben visionarlo y adecuar las competencias y adquirir, perdón, las competencias necesarias. Ejemplos de estas capacidades dinámicas. Acabamos de hablar, la capacidad de captura y transformación. El desarrollo de cartera de opciones reales, vale decir, no me quedo en un solo negocio. Trato de asegurar que tengo desplegado un menú de alternativas, cosa que en la medida que van fluctuando los acontecimientos en los distintos sectores, tengo por dónde cubrirme. La orientación a la exploración, la orientación al aprendizaje, una cultura orientada al cambio, una organización con buen liderazgo, una organización con una buena gestión y una organización bien provista de efectivo, siempre coberturado. Son algunos ejemplos entre muchos otros que pueden darse y que permiten a nuestra organización crecer de manera sana, crecer de manera fluida, crecer de una manera tal que el día de mañana, cuando se nos presente un futuro no deseado, tengamos las capacidades suficientes como para poder capturar la oportunidad que este entorno nos presente, los retos que el entorno nos presente. Un ejemplo puntual de esta situación lo que pasó con Netflix. Creo que todos ustedes saben la historia. Blockbuster era el gran competidor, era el que tenía todas las fortalezas frente a esta situación de debilidad, entre comillas, competitiva. Netflix logró desarrollar un aparato espectacular para el alquiler de DVDs, pero como servicio primero en la parte operativa y segundo como servicio en línea, una vez apareció la Internet. Fueron muy buenos y desarrollaron una extraordinaria capacidad para hacerlo. Bueno, resulta que esa capacidad que tuvieron ellos para el servicio en línea y para la operatividad interna les permitió capitalizar mejor que ninguno de los competidores el streaming cuando salió como tecnología. Y se dieron cuenta que a partir del streaming ellos podrían generar un valor superlativo respecto a lo que estaban ofreciendo en ese momento en el anterior modelo de negocio. Inclusive una vez ya estando y siendo los reyes del streaming, se dan cuenta que el negocio central está en el contenido, que a partir de la comercialización de estas películas, o sea, el contenido, quién hace las películas. Es por ello que ellos dan un vuelco en su estrategia y siempre tratando de buscar dónde está la mayor beta de valor, estuvieron súper parados y súper preparados, básicamente en función de toda la data que tenían respecto al consumo, para ser productores. Empezaron a hacer su propio contenido y hoy en día, si mal no recuerdo, son o deben ser el principal estudio cinematográfico a nivel global. Recursos y capacidades que nos permiten a nosotros poder tener un pie adelante frente a las circunstancias cambiantes del mercado. Esas son las capacidades dinámicas. Tiene que ver con conocer y entender las tendencias, conseguir continuamente a quienes nosotros podemos considerar puntos de referencia. Pueden ser gurús tecnológicos, como Tim Cook, que ven ustedes acá, director ejecutivo de Apple. Pueden ser algunos teóricos, pueden ser algunas empresas. Como punto de referencia también pueden coger la tecnología y seguir la pista a la tecnología y a las diferentes vertientes que hoy en día esta puede tener. El desarrollar agilidad organizativa en nuestras organizaciones es claramente una ventaja competitiva y una capacidad dinámica. El establecer en ellas una cultura de innovación, entendida como aquella organización en donde sus colaboradores tienen oportunidades para explorar, oportunidad para trabajar con independencia y oportunidad para fomentar la originalidad.
a partir del entorno en el cual su organización desarrolla su tarea. ¿Qué queda para nosotros como líderes? Se dan cuenta que tenemos ahora que lidiar no solamente con el presente, sino también con el futuro. Entonces nos corresponde a nosotros actuar en ambas dimensiones. Y lo mismo a nuestra organización. Un equipo que esté pensando el presente, un equipo que esté pensando el futuro, tanto a mediano como a largo plazo. Entonces, esta figura que nosotros habíamos visto en las primeras sesiones, en donde el líder, en donde el gerente era una suerte de director de orquesta, pero de una orquesta más tipo música clásica, en donde todos tocan al unísono una partitura, la figura que le toca al líder es ahora más bien algo parecido a esto. Igual sigue siendo el director de orquesta, pero ya no hay más partitura, cada uno de tus músicos que tocan junto a ti, son evidentemente muy hábiles, muy duchos en su instrumento y van interactuando en la medida que van desarrollando sus propias iniciativas. En la medida que se logra una armonía sana entre ellos, se logra la armonía que la organización requiere. Ya no hay tanto orden, ya no hay tanta estructura, pero sin embargo, seguimos tocando, seguimos al pie de nuestro negocio. Preguntas, dudas hasta acá para tener unos 5 minutos para explicarles el trabajo para la casa. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Están claros los conceptos? Capacidades dinámicas, recursos y capacidades, balance scorecard, absoluta, cadena de valor, absolutamente necesario tener esas ideas en la cabeza y darse cuenta cómo son características propias de la organización. Depende de decisiones que nosotros tomemos hacia adentro para poderlas configurar de forma tal que realmente nos permitan generar un valor diferencial y un valor además sostenible en el tiempo. Profesor, solo un comentario de César, ejercicios adelante. sí, de ejercicios realizados en la empresa. Se identifican capacidades dinámicas, pero siempre algunas están asociadas, por ejemplo, a innovación tecnológica o a cambios organizacionales o estratégicos, ¿no? Y eso es que hay que mostrarlo bien a la dirección, ¿no? Para con esto garantizar el futuro de la empresa. Ese es un desafío que siempre hemos tenido en este tipo de análisis nosotros. La capacidad de transformación es un elemento crítico. Y creo que lo mencionamos en la sesión pasada. Nosotros estamos hablando de dirección estratégica, estamos hablando de la necesidad de gatillar y gestionar cambios en nuestras organizaciones orientadas a la generación de un mayor valor. Pero el lado B de eso es la resistencia al cambio. Si nuestra organización es una organización rígida, estática, eh, realmente va a ser muy poco lo que nosotros podemos hacer al respecto. ¿Cómo hacemos para que más bien esta organización sea fluida, sea adaptable, sepa entender y sepa promover el cambio? Son palabras mayores, pero es parte de nuestra responsabilidad. Si sabemos que el futuro está en la adaptabilidad, ¿qué tan permeables somos para ello, no? Sí, Sí, de acuerdo. Hace unos años solo teníamos operando un lote y cuando se veía el futuro, pues se pensó en otro lote que en los primeros años eran, digamos, inversión, ¿no? E incluso reducía un poco el tema de utilidades, ¿no? Y la gente no lo veía bien. Y ahora, después de un tiempo, es el otro lote y ya está produciendo y agrega ganancia y bueno, ahí recién se ve el proceso que se hizo, ¿no? Para asegurar ese futuro con otro activo, ¿no? Eh, Cosas de mira, ese tipo se han trabajado, ¿no? tal cual, qué buen ejemplo. O sea, y grafico una vez más lo que le dije, la responsabilidad nuestra es en el largo plazo, no es en el corto plazo. Buenísimo. Muchas gracias, César Augusto. A ver, el análisis FODA
ya lo hemos presentado, todos ustedes lo conocen, a partir de el análisis que puedo tener desde distintas fuentes, tanto a nivel interno como externo, aterrizo en esta matriz, en donde termino definiendo básicamente una suerte de análisis y ordenado diagnóstico situacional de mi empresa, enfocado fundamentalmente en factores críticos de éxito para nuestro negocio, vale decir, factores internos o externos que pueden generar o destruir valor para nuestra organización. Este análisis, para que sea útil, tiene que ser diferencial y evidentemente nutrirse de evidencias, de investigación interna, externa o múltiples herramientas de análisis. ¿Ok? Hasta ahí la herramienta que todos conocemos. Sin embargo, pasa lo siguiente. No necesariamente nuestra organización y el entorno en el cual éste se consolida van a mantener siempre la misma regla de juego. Y eso nos hace pensar, de acuerdo al artículo sobre el cual vamos a trabajar enseguida, que lo que nosotros estamos hoy considerando como elementos y puntos fuertes de referencia en nuestra organización, el día de mañana pueden devenir en riesgo. El día de mañana pueden terminar siendo un gran problema para nosotros. Normalmente, aquello que nos ha hecho crecer, aquello que nos ha hecho ser únicos en el mercado, termina siendo desde nuestra parte barreras de entrada en la medida de que nos convertimos en rígidos. Normalmente, si hemos tenido una fórmula exitosa, no la cambiamos. Si hemos tenido un equipo de liderazgo exitoso, no la cambiamos. Si hemos tenido éxito en hacer algún tipo de desarrollo, tratamos de no modificar aquello que ha promovido dicho éxito. Y esto, sin embargo, puede estar generando, como dice Andy Grove, rigideces centrales que pueden afectar en el mediano y largo plazo a nuestra compañía. Claro ejemplo, Kodak, que fueron los que inventaron el rollo fotográfico y sin embargo no lo capitalizaron. Una dinámica muy simpática en esta línea fue la que desarrolló años atrás Jack Welch, en donde retó a sus principales unidades de negocio a generar, a inventarse unidades de negocio que destruyan las bases del negocio sobre el cual ellos están trabajando a partir del uso del Internet. Recién estaba comenzando la Internet y aprovecharon que esta tecnología estaba en ciernes para retar a sus principales líderes a decirle cómo la Internet te puede afectar. Ese es el tipo de ejercicio que vamos a desarrollar en esta sesión que ustedes la van a hacer en casa. Tienen que ir a la lectura de Brandenburg, en donde nos dice lo siguiente. Primero, hace un cambio en lo que es el típico esquema del FODA y nos plantea lo siguiente. Nos dice, tenemos fortalezas que pueden devenir en amenazas. Imagínense ustedes, ya mencionamos el caso de Blockbuster. Mi principal fortaleza son mis puntos de venta. Soy propietario de una gran cadena de distribución con múltiples puntos de venta en todos los barrios. Bueno, pero resulta que ahora el negocio ya no necesita esos puntos de venta porque todo es por streaming. Quede colgado. Esas fortalezas hoy en día más debilitan mi posición que la fortaleza. Mis debilidades pueden devenir en oportunidades. Por ejemplo, y ustedes deben haber visto en la época de la pandemia, más bien fueron las tiendas pequeñas las que aprovecharon mejor el servicio del delivery que los grandes conglomerados. Mis fortalezas o la fortaleza de mi competencia pueden ser mi oportunidad. Es lo que pasó, por ejemplo, hace muchos años atrás cuando Pepsi lanza el reto Pepsi, se cuelga del cuello de la Coca-Cola y trata de ofrecerse como un buen rival para ella. Sobre la base de estas fortalezas y del asociarse a dichas fortalezas, trata de sacar alguna oportunidad. Y por último, debilidades de mi competencia pueden ser mi amenaza. Claramente, un competidor en bancarrota puede ser un problema espantoso para nosotros en la medida de que éste va a tender a bajar precio y a quemar mercado. De una u otra manera, no necesariamente nuestras fortalezas nos benefician ni nuestras debilidades nos perjudican.
todo depende de las circunstancias en donde estemos jugando. Para este ejercicio, les estoy planteando algunas indicaciones que ven ustedes acá para evaluar cuáles son las condiciones actuales en términos de fortalezas y debilidades de sus negocios, amenazas y oportunidades. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, con el trabajo que están haciendo en el TAF, de tal forma que les sea bastante más fácil hacer esta dinámica. Van a trabajar a mitad de esta técnica con 3 ejercicios de ideación que nos van a ayudar un poco a meter elementos disruptores respecto a la lógica tradicional con la cual nosotros pensamos de manera regular. El primer ejercicio de ideación se llama Black Ocean, océanos negros, que tiene que ver con el siguiente caso. Imagínense que ustedes están compitiendo en un mercado en donde les están empezando a jugar con tretas, con tácticas no legales, con tácticas no éticas. Y sin embargo, ustedes deben seguir compitiendo. El competidor del costado o el mercado en general juega con otras reglas de juego. Y sin embargo, nosotros debemos seguir aportando valor. Premortem es una suerte de visualización en donde debemos ponernos en un escenario futuro. Han pasado 5 años y nuestro producto ha fracasado estrepitosamente. Lo que pensamos que iba a ser un gran negocio, de repente falló con todo. Entonces debemos imaginarnos que estamos en una conferencia de prensa y frente a la prensa debemos explicar detalladamente qué es lo que pasó, qué es lo que salió mal, qué es lo que no vimos a tiempo y cómo no reaccionamos. El tercer ejercicio de ideación se llama el salto al vacío. Consiste fundamentalmente en que de la noche a la mañana se pierde el elemento que nos hace y nos permite generar valor. De buenas a primeras he perdido sustento en mi producto. Imagínense que soy, no sé, una universidad y de repente dicen, oigan, ¿saben qué? Cualquier institución profesional puede otorgar títulos a nombre de la nación. Oye, rompen el espinazo a la propuesta de valor de las universidades y tienes que vértelas cómo haces con ello. Se construyen escenarios a partir de estos 3 ejercicios como para poder darnos cuenta qué tan voluble y qué tan frágil puede ser nuestro modelo de negocio. Y después continuamos, ya para ir cerrando, con el resto del formulario. ¿Ok? Trabajo grupal. Este sí es grupal, este no es individual. Y nada, si tuvieran dudas o preguntas respecto al mismo y su resolución, me van avisando por el interno. ¿Dudas hasta acá? Preguntas, comentarios. ¿Algo que no haya quedado claro? Tienen ustedes 2 trabajos para la siguiente sesión. El que acabamos de presentar, esta metodología del FODA ampliado que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar esta mentalidad ágil y flexible para poder avisorar el éxito de nuestra organización, aún en entornos cambiantes, complejos y difíciles para nosotros. Y por otro lado, tienen que ir avanzando con el capítulo que corresponde a la sesión de hoy respecto a su TAF. ¿Ok? ¿Comentarios hasta acá? ¿No? Está claro, profesor. Listo, bueno, nada. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una buena noche. Cuídense mucho. Igualmente, nos vemos, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Cuídense.